¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto. Y a los amigos me refiero tanto a los chairos como a los fifís. Un saludo a todos ustedes. En esta ocasión toca el turno de revisar un texto que se llama Verdad y Política, escrito por Hannah Arendt en la década de los 50 y que lo encontramos en un compendio de varios textos que se llamó Entre el pasado y el futuro, y es un libro que pueden encontrar en nuestra sección de biblioteca en la página de Hannah Arendt TV. Enrique Huerta, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Pepe Lozano, ¿qué tal? Mucho gusto, y después nos descifras de qué lado estás, si de los chairos Sí, o de los fifís. Pero bueno, independientemente de esas demarcaciones, la distinción con la que entramos es una distinción polarizada. O estás de un lado o estás del otro, o estás de un bando o estás del otro. Y esto quizá, la polarización de las verdades de hecho, las verdades de opinión, es justamente lo que motiva el texto de Hannah Arendt de Verdad y Política, escrito, como muy bien señalas, por ahí de mitades de 1950, de la década de los 50. Ahora, Hannah abre con este primer cartucho y dice: nadie ha dudado jamás de que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien. Y nadie, por lo que yo sé, dice Hannah, puso nunca la veracidad entre las virtudes políticas. Y continúa la propia Arendt: la antítesis de la verdad era la simple opinión. Aquí hacemos una pausa. Esto desde una perspectiva muy clásica. La verdad considerada como una sola. La opinión considerada como algo plural. Lo monolítico, veraz y tangible frente a la pluralidad de los errores, de las dudas y de los extravíos. Esta es una posición muy clásica. Sabemos que la verdad no tiene que ver con esto. La verdad es tan plural como los cristales con los que podemos mirar la realidad. La verdad de Pepe, la verdad de Enrique, la verdad de usted que nos está escuchando. En fin, o sea, la verdad es plural, pero Hannah está partiendo un poco desde la raíz de las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia central entre verdad y opinión? Bueno, es que son absolutamente compatibles. Okay. El positivismo, el conductismo nos hizo creer que alguien tiene la verdad y que todos los demás tienen opiniones que son más o menos erróneas. Esto es completamente impreciso, porque puede haber una verdad filosófica y puede haber una verdad de hecho, una verdad consustancial, y puede haber una verdad de opinión. Okay. Esta verdad de opinión en sí misma tiene elementos prejuiciados en mayor o menor medida. Creer porque un país se divide en chairos o fifís es una estupidez. Una estupidez. Que entonces, ahí hace referencia a la opinión que está enmarcada en el prejuicio, ¿no? Y que solamente desde el prejuicio puedes sumarte a cualquiera de estos dos bandos. Y que también asimismo sería pues un tanto ridículo que alguien se ofendiera por este tipo de enmarcación si entendemos cuál es la diferencia entre verdad y opinión. Exactamente, porque en principio esta es una polarización y toda polarización es antipolítica. Claro. ¿Por qué? Porque la política descansa, para recordar una vieja tesis de Hannah, que es la política descansa en la pluralidad de los hombres, donde hay binarismos, donde hay blanco y negro y no todas las gamas de grises. Entonces ahí hay antipolítica, donde la libertad recae, porque en el fondo está el problema de la libertad, y la libertad recae en tener posiciones de blanco, de negro y de múltiples grises, ¿de acuerdo a qué? A la coyuntura concreta, a la coyuntura posible, porque de lo contrario, independientemente de la diversidad de la materia, como decía Maquiavelo, tú vas a tener, independientemente de las circunstancias que tienes enfrente, posiciones de blanco, negro o gris. Entonces está siendo presa no del pensamiento, sino del despotismo de una multitud que se basa en un prejuicio. Y entonces este es realmente el problema que tiene Hannah enfrente, y es el problema que tenemos cada vez que vemos algo en redes sociales. Claro. Y entonces algo que nos conmueve, que nos lastima, que nos da coraje o que nos da gusto, y entonces salimos y expresamos, y entonces hacemos un vómito de emociones, de sentimientos, cada uno tratando de llevar a posiciones de verdad un prejuicio, y más bien dicho, cada uno de nosotros llevando a una verdad de hecho lo que es una verdad de opinión. Y continúa Hannah. La antítesis, en consecuencia, la antítesis de la verdad era la simple opinión, que se igualaba con la ilusión. Y esta
mengua de la opinión fue lo que dio al conflicto de su intensidad política, porque la opinión y no la verdad están entre los prerequisitos indispensables de todo poder. Todos los gobiernos descansan en la opinión, decía James Madison, y ni siquiera el gobernante más autocrático o tiránico podría llegar jamás al poder, y menos aún conservarlo sin el apoyo de quienes tuvieran una mentalidad semejante. ¿Por qué la opinión es un problema político? Porque el poder descansa en buena medida en dos elementos centrales. El poder es una acción concertada y solamente podemos hablar de estructuras de medios y fines en las relaciones de poder. Y el poder descansa en el hecho de que para lograr nuestros fines necesitamos la colaboración de otro. El poder, argumentos que tienen que ver con sobre la violencia, de Hannah Arendt, el poder no descansa en un solo individuo, sino en un grupo. O sea, decir ese hombre es poderoso es en sí mismo un pleonasmo, porque es el grupo el que es poderoso y por supuesto ese grupo tiene un líder, que puede ser indiscutible o puede haber una serie de transacciones y una serie de cambios, de reemplazos en la figura del liderazgo. Ahora, el poder es eso, acción concertada, pero el poder también se somete al discurso, porque si es acción concertada, la acción necesita, y esto ya son argumentos de la condición humana, la acción necesita de un discurso, porque la acción necesita de un mensaje que revele su significado, porque la manera en cómo los hombres nos introducimos ante el mundo es precisamente a través de la acción y del discurso. Entonces, en el discurso es donde se genera concretamente el problema de la opinión. Y el poder no solamente descansa en esta concertación de la acción, sino también en la opinión de aquellos que comparten que ese grupo concretamente es poderoso. Entonces, la opinión es un problema público-político de primera instancia. Ahora, Hannah Arendt en líneas más adelante habla de una verdad absoluta. Tengo una pregunta con lo que respecta a lo que acabas de decir. ¿La verdad absoluta entonces descansa en quien ejerce el poder? No, quien ejerce el poder puede presentar como verdad absoluta la propaganda. Okay. La verdad absoluta en sí mismo no existe como tal, porque la verdad absoluta sería un ejercicio de tiránico, absolutamente despótico, un juicio por encima de todos los demás juicios. Porque si las verdades de opinión, las verdades desde el sentido común, desde nuestras perspectivas, puede una contraponerse frente a otra, no olvidemos que la verdad de hecho, la verdad filosófica, un argumento de una verdad filosófica puede contraponerse frente a otro. De lo contrario, no existirían los múltiples enfoques y las múltiples escuelas teóricas de la ciencia política, de la sociología, de las ciencias sociales en sí mismas. La verdad absoluta es una construcción despótica, pública y en todo caso antipolítica, porque rompe por completo con la pluralidad, porque es un juicio que se impone sobre los otros. Y la verdad de hecho está destinada, la filosófica, está destinada a contrastarse. Un argumento filosófico puede contrastarse con otro argumento. Y lo mismo, una verdad de opinión se contrasta con las otras. ¿Cuál es la enorme diferencia? Una, la verdad de opinión movida por el prejuicio. La otra, por el juicio. La capacidad de juzgar, lo decía ya Hannah en La Vida del Espíritu, la capacidad de juzgar como la capacidad política por excelencia. Continúa Hannah Arendt. Lo que aquí se juega es la propia realidad común y objetiva, y este es un problema político de primer orden, sin duda. En vista de que la verdad de hecho, aunque mucho menos abierta a la discusión que la verdad filosófica y con entera evidencia al alcance de todos, a menudo parece estar sujeta a un destino similar cuando se expone en la calle, es decir, a que se le combata no con mentiras ni falsedades deliberadas, sino con opiniones. Podría ser útil, mientras tanto, reabrir el antiguo y al parecer obsoleto tema de la verdad frente a la opinión. Esto es un tema de primera instancia y de primer orden. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, una verdad de hecho, una verdad filosófica, entra en juego casi al mismo nivel frente a las verdades de opinión. Y esto radica, es decir, los prejuicios en pugna frente a las esencias. Los prejuicios en pugna frente a los juicios. Todos al mismo nivel. Y esto radica en un hecho singular. Todos, decía Hannah en algún otro texto,
todos nosotros reconocemos nuestra ignorancia en torno a las cuestiones astronómicas. Tuvimos hace poco un eclipse lunar total y nosotros, cada quien que no es astrónomo, reconoce perfectamente su ignorancia en torno al movimiento de los astros. Pero la democracia, que ha dejado de ser una forma de gobierno y que se ha convertido en una ideología desde principios, desde la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, ha hecho un elemento pernicioso. El hecho de que todos, como estamos imbuidos en las cuestiones públicas políticas, todos podemos enjuiciar, o más bien dicho, prejuiciar sobre las cuestiones públicas políticas por el solo hecho de que nos atañen, de que nos benefician o nos perjudican, sin el menor conocimiento. Es como decir que podemos emitir una proyección del movimiento de la luna por el solo hecho de que somos capaces de ver la luna. O sea, esta bestialidad, que es una y entonces verdad ahí, de opinión, entonces ahí se difumina la línea, ¿no? Lo que dice Hanna, que ya no hay una distinción clara. No existe una distinción clara, porque entonces las verdades filosóficas y las verdades de hecho siempre serán las menores cuantitativamente hablando. Y cuantitativamente hablando tendremos una multitud de personas que a través de redes sociales, que a través de páginas, que a través de intentan dar una verdad desde el prejuicio, desde la simple afectación, desde el simple sensualismo, desde la sensibilidad, desde la empiria. Y entonces puedo hablar del eclipse y puedo emitir un fallo en torno al eclipse porque puedo verlo. Puedo hablar de la crisis de la Cuarta Transformación o de las maravillosas bondades del gobierno de Andrés Manuel, o puedo hablar de los grandes problemas nacionales por el solo hecho de que me afectan porque soy un ciudadano, independientemente del conocimiento que tengamos en torno al tema. Pero entonces, ¿en qué momento? Ya me quedó claro la difusión entre la línea que divide a la verdad factual contra la verdad de opinión. Pero ¿en qué momento todos podemos opinar? En el momento en el que tenemos desarrolladas técnicas como estas, y prácticamente nos estamos dando en este momento un balazo en el pie, porque en el momento en que tenemos este tipo de herramientas de publicidad masiva, que hace que cualquiera pueda sentirse, nosotros que somos cualquiera, pueda sentirse facultado para hablar de temas que requieren un conocimiento especializado. Bueno, entonces mi pregunta va en el mismo sentido, pero un poco más profundo. ¿En qué momento cualquier opinión que se pueda equiparar a una verdad, pues tiene un sentido juicioso? Cuando la técnica y la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones a nivel industrial le dieron voces a aquellos que no tenían voces. Y la propia Hanna argumenta, la verdad filosófica cuando entra en la calle cambia de su naturaleza y se convierte en opinión, porque se ha producido una verdadera metamorfosis, no solo un paso de un tipo de razonamiento a otro, sino de un modo de existencia humana a otro. La verdad de hecho siempre está relacionada con otras personas. Es política por naturaleza. Los hechos y las opiniones, aunque deben mantenerse separados, no son antagónicos entre sí. Pertenecen al mismo campo. Los hechos dan origen a las opiniones y las opiniones inspiradas por pasiones e intereses diversos pueden diferenciarse ampliamente y ser legítimas mientras respeten la verdad factual. La libertad de opinión es una farsa, a menos que se garantice la información objetiva y que no estén en discusión los hechos mismos. En otras palabras, la verdad factual configura el pensamiento político tal como la verdad de razón configura la especulación filosófica. Alguien nos podría preguntar, la verdad de hecho, la verdad factual frente a la verdad filosófica, ¿son distintas? ¿Son antagónicas? No, son dos expresiones con diferentes niveles de abstracción de una misma cosa. La verdad de hecho es emitir un juicio en torno a lo que realmente está pasando, con conocimiento de causa, con posicionamiento, porque aquí también hay otro tema. La neutralidad valorativa. No, porque ya lo decía no Kant, existe. ¿no? Un juicio siempre va a ser emitida desde un posicionamiento. Pero hoy, cuando tenemos, y es que se entiende por qué hoy se hable de neutralidad. Dejó de hablar la epistemología de neutralidad hace más de 150 años, pero hoy las verdades de opinión siguen hablando de neutralidad. Y entonces cuando no les parece algo, dicen, es que no es neutral. No podemos ser neutrales, porque partimos de juicios y esos son posicionamientos. El punto
no es la neutralidad. El punto es que ese posicionamiento no incurra en una mentira. Que la mentira no es otra cosa más que una no verdad. Bueno, nada más para complementar, dice Hannah, aun si admitimos que cada generación tiene derecho a escribir su propia historia, solo le reconocemos el derecho a acomodar los acontecimientos según su propia perspectiva, pero no el de alterar la materia objetiva de lo mismo. Es nada más el complemento de lo que nos estás contando, ¿no? Que es que, insisto, la objetividad no tiene nada que ver con la neutralidad. Sí, claro. La neutralidad no es posible desde el momento en que el juicio, y esa es una enseñanza de Kant, proviene del gusto del pensamiento y del conocimiento en torno a la resolución de una problemática concreta. En consecuencia, no podemos ser neutrales, pero sí podemos ser objetivos, que es distinto. Y la objetividad radica no en el hecho de no tener posicionamientos. La objetividad radica en el hecho de no contar una mentira. Porque la mentira es amiga del poder. ¿Y por qué la mentira es amiga del poder? Hoy lo que nos enfrentamos ante un Donald Trump que nos dice que estamos pagando el muro y que en el DACA estamos pagando el muro, sabemos que eso no es posible. Pero, sin embargo, el señor Trump lo dice como una verdad. Ya nos hemos enfrentado a los escenarios de la posverdad. O ante un huracán, a los que ha pasado en la Unión Americana, le baja el número de las víctimas. Esto es mentira. La mentira es amiga del poder, porque el poder recae en la opinión de que ese grupo, de que ese gobierno, de que esa estructura, de que esa coalición es poderosa. Y la mentira siempre se ha utilizado como una estrategia de poder. Y entonces continúa. El problema es que la verdad de hecho, como cualquier otra verdad, exige un reconocimiento perentorio y evita el debate. Y el debate es la esencia misma de la vida política. Los modos de pensamiento y de comunicación que tratan de la verdad, si se miran desde la perspectiva política, son abayazadores de necesidad. No toman en cuenta las opiniones de otras personas, cuando el tomarlas en cuenta es la característica de todo pensamiento estrictamente político. ¿Qué pasa si la mentira es amiga del poder? La verdad filosófica está hecha para rescatar a la verdad de hecho. ¿Por qué? Porque la filosofía política siempre tiene por razón, eso es una enseñanza de Bobbio, indagar sobre las estimaciones, sobre las posibilidades de la óptima república, es decir, sobre el buen gobierno. Y entonces, una verdad de hecho es hasta cierto punto contundente. Y ante la contundencia puedes emitir mentiras, o ante la contundencia puedes emitir cerrazones, necear. Pero ciertamente la contundencia, cuando es efectiva, cancela el debate. Porque algo es contundente y algo es determinante, y entonces ya no hay quien debata en torno al tema. Por eso la verdad de hecho tiene que auxiliarse de la verdad filosófica. Porque la verdad filosófica nos dice, así son las cosas. Lo que tenemos enfrente, la problemática que tenemos enfrente es de esta naturaleza, pero las cosas pueden ser distintas y aún mejor, pueden ser mejores. Bueno, y aquí Hannah pues empieza a cerrar y dice: la verdad de razón ilumina el entendimiento humano, y la verdad de hecho debe configurar opiniones. Pero estas verdades nunca son oscuras, aunque tampoco son transparentes. Y está en su naturaleza misma la capacidad de soportar una dilucidación posterior, así como en la naturaleza de la luz está que soporte el esclarecimiento. Y cierra el artículo Hannah Arendt diciendo: en términos conceptuales, podemos llamar verdad a lo que no logramos cambiar. En términos metafóricos, es el espacio en el que estamos y el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas. Hoy aprendimos, gracias a Hannah Arendt, que asumirnos como chairos, call me fifi, asumirnos como fifís, no es otra cosa más que reproducir un discurso antipolítico, más que reproducir una mentira y hacerle juego al poder. Porque la sociedad es tan plural que no puede limitarse a dos espectros de luz cuando tenemos un sol encima de nosotros. Pepe Lozano. Enrique Huerta, muchas gracias.